2 minutos, sabemos, estamos en vísperas de las fiestas patrias y el SENDA presentó la radiografía del consumo riesgoso de alcohol. Bueno, estamos justamente con la directora Natalia Rifo para ir profundizando sobre esto. ¿Cómo está? Muy bien, Sabrina, muchas gracias por la invitación. Qué bueno tenerla por acá. Bueno, en primer lugar, balance de lo que ha sido este fin de semana de cara a las fiestas patrias. Sabemos que la gran mayoría de las personas salieron el viernes y el sábado. ¿Cómo se ha visto el escenario hasta el momento? Bueno, nosotros estamos reforzando, por supuesto, en conjunto con Carabineros, las fiscalizaciones. Comenzamos ya mañana con nuestro reforzamiento, nuestro programa Tolerancia Cero, que son las ambulancias que ven las personas en la calle. Vamos a aumentar en un 200% en relación a un fin de semana normal nuestros operativos, 77 operativos a lo largo del país, y un 10% en relación al 2023, que es lo que comparamos porque son los mismos días, digamos, de fiestas patrias. Así que hasta ahora entiendo que está todo coordinado. Hoy día estuvimos ahí con Carabineros, también en el Estadio Nacional, con el alcalde. Ya, se refuerzan entonces las fiscalizaciones que siempre están. Exacto. Pero ahora sabemos que, bueno, las fiestas patrias es un evento en el año que está muy alineado con el consumo de alcohol, ¿no? Diría que es uno de los que más se alinea con el consumo de alcohol y por eso es tan importante. ¿Cómo se van a desplazar? Me imagino a nivel nacional. Sí. ¿Cómo van a ser los puntos también de fiscalización? Imagino en puntos también que son considerados críticos, ¿no? Exactamente. Nosotros vamos a estar con 77 operativos a lo largo de todo el país, en todas las regiones, por supuesto en la región metropolitana, y en los lugares de mayor afluencia de público ayudamos a Carabineros que fiscalizan, y nosotros estamos con la ambulancia donde Carabineros puede realizar el alcotest, el narcotest y la toma de sangre en el caso de que las personas salgan positivos, en los lugares, por supuesto, de mayor afluencia de público, Fondas, Ramada, y donde Carabineros señale que son los lugares así estratégicos donde hay que estar. Eso es muy importante, porque no solo alcotest, también es narcotest, ¿no? Para detectar el consumo de drogas, que sabemos que también ha existido un alza en nuestro país en torno al consumo de drogas. ¿Va a ser una fiscalización de ambas cosas, entonces? Sí, nosotros siempre estamos aplicando, junto con Carabineros, por supuesto, el alcotest y el narcotest, porque aquí es bien importante también señalarle a la ciudadanía. Cualquier sustancia, en el caso, digamos, de las sustancias que mide el narcotest, anfetaminas, metanfetamina, cannabis, digamos, marihuana y opiáceos, son sustancias que, al igual que el alcohol, que si bien es una droga lícita, son incompatibles con la conducción, porque finalmente genera condiciones no propicias para poder realizar una labor y una conducta tan compleja como manejar. Ahora, ya, están las fiscalizaciones, pero ¿cuál es el principal llamado, me imagino, que están realizando para estas fiestas patrias? Es a planificarse mejor, ¿no? Sí, pero además, como yo les señalaba, bueno, ayudamos a Carabineros en su rol fiscalizador, pero acá desde SENDA queremos enviar un mensaje en dos líneas. Bueno, primero planificarse. Nosotros decimos, bueno, en fiestas patrias todos nos planificamos qué vamos a comer, qué asado, qué carne vamos a comprar, dónde vamos a ir, en fin. Planifiquemos también el pasar las llaves, quién va a manejar, porque se sabe que en las fiestas patrias los mayores de edad consumen alcohol. Entonces, ¿cómo planificamos el retorno a casa? ¿Cómo también planificamos qué pasa con los niños, niñas y adolescentes para no normalizar los consumos? Pero acá tenemos un dato de cómo vivimos en Chile. Y esto es lo que quisimos hoy día desde SENDA, hacer un zoom digamos, al consumo de alcohol en Chile. En Chile, bueno, como señala ahí la OMS, se consume 6,4 litros de alcohol puro. Pero no es solo mirar cuánto se consume. Si miramos las cifras, desde el 2002 a la fecha, 2002 casi el 60% señalaba que había bebido al menos una vez al mes. Hoy día tenemos un 39%. Ha bajado considerablemente, sí. Pero lo preocupante son los patrones de consumo. ¿Cómo está consumiendo las personas? Entonces ahí está la cifra, como vemos, el 39% hoy día, pero menos personas beben, pero el riesgo persiste. ¿Por qué? Porque de ese 39%, la mitad al menos se ha embriagado una vez durante el mes que señalan haber consumido. Entonces ahí tenemos un patrón de riesgo. Y si uno hace más zoom, vemos que el 14% de esas personas, de ese 39%, señalan que al menos han embriagado 5 veces en el mes, entre 18 y 24 años. ¿Esa es la edad donde hay que tener principal ojo, entre 18 y 24 años? Bueno, tenemos que los mayores que mayor consumo entre 19 y 34, pero el patrón de riesgo de 5 más veces en el mes es de un 14%. ¿Y esto ha ido exactamente. al alza? Tenemos una cifra preocupante, se ha mantenido, o sea, efectivamente ha disminuido el consumo de alcohol en términos generales, pero los patrones y las formas de consumir son patrones de mucho riesgo. O sea, cuando vemos ese dato de 5 más veces, se triplican los problemas de salud. Se triplica también la cantidad de días que yo consumo en el mes. O sea, esa persona que se embriagó 5 más veces en el mes consumió 10 días al mes.
Entonces es muchísimo. Exacto. Y se quintuplica los problemas sociales y judiciales que puede tener esa persona. Bueno, y aquí hacemos, digamos, la relación con las fiestas patrias y la conducción, digamos, bajo los efectos del alcohol. Puede ser más grave. Y ahora estamos viendo ahí también otra parte de la gráfica, quiénes se embriagan más y cómo. Bueno, es una de cada 2 personas. Exactamente, por eso decía, de ese 39%, una de cada 2 se embriaga, y tenemos acá que la mayoría son hombres. O sea, 55% son mayoría de hombres, y ahí tenemos entre 25 y 34 años. Entonces, es importante ver cuánto consumimos, pero también cómo estamos consumiendo. Y ese es el llamado hoy día a mirar las consecuencias sociales y sanitarias que tienen esta forma de consumir. Los hombres duplican a las mujeres en episodios frecuentes, entonces tenemos un patrón de consumo en Chile que es de riesgo. Y ese es el mensaje que desde Senda también queremos transmitir, que en estas fiestas patrias, que sabemos que las personas consumen alcohol, lo hagan de forma moderada, que tomen sus resguardos, que se cuiden y que vean efectivamente que pudiesen existir patrones de riesgo. Mira, y ahí hay otro dato que es importante, porque la gente dice, bueno, ¿qué embriaguez? Entendemos por embriaguez beber 5 o más tragos de alcohol por ocasión, en el caso de hombres, y 4 en el caso de las mujeres, porque las mujeres metabolizan el alcohol de una manera distinta. Cuando hablamos de un trago, hay como digamos, un número que es una convención, digamos que entre 12 y 14 gramos de alcohol por trago. Y ahí es importante señalar, porque, bueno, acá no lo tenemos, pero contar, por ejemplo, que hay algunos tragos que corresponden en el fondo a más de un trago. Entonces, por ejemplo, si uno ve el pisco sour, la medida es 1.6 tragos. Ahí está. Acá tenemos la gráfica ya bien clarito. 1.6. Por ejemplo, el terremoto, que generalmente son 400 ml, corresponden a 2 unidades de alcohol. Ah, mira. Y estamos diciendo que embriaguez corresponde, en el caso de los hombres, a 5 tragos, y en el caso de las mujeres a 4. Entonces, esto también es educación para la población. O sea, para entender bien, embriaguez en el caso de los hombres dice que es 5, entonces serían 2 terremotos y medio. ¿Así se calcula? Exactamente. Ya, perfecto, ya. Y bueno, y ahí tenemos las otras medidas, pero también, Sabrina, es importante señalar que en el caso de la conducción, cualquier consumo es de riesgo, porque hay muchos otros factores que uno no puede decir, bueno, si yo tomo uno, porque tiene que ver con el peso de la persona, cómo metaboliza, si durmió, si comió. Entonces siempre nosotros señalamos que cualquier consumo es de riesgo cuando va a conducir, y por eso el otro plan es planificarse. Es que eso es muy importante, porque a veces hemos escuchado, lamentablemente, por ejemplo, una cerveza. No pasa nada, pero acá hay que entender que ahora es tolerancia cero. Exacto. Y cualquier situación puede afectar, ¿no?, en estas celebridades, que por supuesto no queremos que pase nada. Y lo que estamos viendo ahora es un escenario a nivel anual, ¿no?, de nuestro país, pero claramente se intensifica ahora en fiestas patrias. En ese escenario también, ¿cuál es el llamado? Por ejemplo, alguien, porque siempre se habla de la persona que maneja los vehículos, ¿no?, el conductor, pero también creo que hay que tener un ojo, no estoy poniendo responsabilidad, ¿no?, pero a las personas que también se sumen al vehículo, ¿no?, al copiloto, a las otras personas, ¿de qué deben ellos hacer si es que se van a eventualmente subir al vehículo de alguien que va a tomar? Que eso también pasa. O sea, yo creo que ahí es importante hablar de corresponsabilidad igual, o sea, no subirse a un vehículo cuando la persona ha bebido, pero idealmente que esa persona no maneje, convencerlo de que no tome las llaves, de que no conduzca, también hacer un llamado, y aquí pensando en los niños, las niñas, los adolescentes, a las personas que trabajan en la fonda o que trabajan en negocios donde se expenden bebidas alcohólicas. Es responsabilidad también de nosotros los adultos, y en el caso de ellos, no venderle alcohol a los menores de edad. Recordemos que menor de 18 años, cualquier consumo es de riesgo. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer, no naturalizar los consumos delante de los niños. Hace un par de semanas salió un estudio de Aprocor que señalaba, por ejemplo, que también la gente naturalizaba muchas prácticas, como algunos mitos, no, si tomo un poquitito no me va a pasar nada, o el terremoto para niños, donde vamos generando culturas que no son lo más saludables. Sí, en fiestas patrias no solo festejamos, sino que también compartimos con la familia, y en esos espacios hay niños, hay niñas, hay adolescentes, y ese es el llamado también, a que nos hagamos responsables entre todos para pasarlo bien y tener unas bonitas fiestas patrias. Preocuparse del mensaje
mensaje que uno entrega, ¿no? Exacto. Ahora, bueno, claro, también está la posibilidad, si es que alguien ve una conducta así, llamar a las policías y también van a haber en distintos puntos comisarías que van a ser provisorias, ¿no? Que van a estar momentáneamente, por ejemplo, en el Parque O'Higgins. Sí, y también señalaba el alcalde hoy día de Providencia, el alcalde Sichel, que también van a tener en el Estadio Nacional. Ya. Entonces también, obviamente, ayuda, por supuesto, también el control, la fiscalización, pero desde Senda nuestro llamado es a la prevención, a entender también estos patrones que tenemos de consumo que pueden ser de riesgo, y ese es el llamado, y a la corresponsabilidad y a tener un plan que signifique cuidarnos en el fondo. Claro. Ahora también para los conductores, porque hay que decir, también hay conductores que no toman alcohol, ¿no? Pero también hay que tener un ojo extra también por los peatones que eventualmente están en el estado de embriaguez, ¿no? Sabemos que lamentablemente hay muchos casos de personas que están bajo el estado de ebriedad, ¿no? Que cruzan rutas, cruzan carreteras y ahí también hay una situación de peligro. Sí, súper interesante ese punto porque generalmente hablamos del transporte motorizado, digamos, pero también, por supuesto, peatones, personas que andan en vehículos no motorizados, bicicletas, o sea, todos esos elementos son importantes también para decir prevengamos y si voy a andar en bicicleta tampoco consumamos porque también corro riesgo de que mis condiciones para manejar esa bicicleta no sean las mejores. Entonces, y en el caso de los peatones, por cierto, también, tanto a las personas peatones como también, como usted muy bien señalaba, los conductores, también andar con mucho cuidado para que estas fiestas patrias lo pasemos bien y no tengamos que lamentar. Sí, lo reflejo, ¿no? Se ven afectados justamente cuando están bajo de algún tipo de alcohol, también de drogas y eso es lo que hay que evitar. Ahora, también van a realizar fiscalizaciones porque lamentablemente hemos visto este escenario, ¿no? En los terminales de buses, que se realizan estos operativos y a veces, hay que decirlo, no es siempre, pero se detecta algunos choferes que están bajo el efecto de alguna droga, bajo el efecto del alcohol. También se van a llevar a cabo fiscalizaciones en los terminales, ¿no? Bueno, nosotros en general, Carabineros fiscaliza durante todo el año, nosotros los acompañamos y ahora vamos a intensificar esos controles. Entonces, los terminales, como decía, fondas ramadas, pero también terminales donde hay mucho movimiento y de hecho vamos a estar fiscalizando a lo largo de todo el país, ayudando a Carabineros en estas fiscalizaciones con la ambulancia, aplicando alcotés y narcotés, porque imagínense la tremenda responsabilidad además de llevar a los pasajeros. Entonces también ese es un punto en que se mueve y hay mucho tráfico, tránsito de personas durante estos días, también importante. Pero insisto aquí, cultura preventiva que es también importante de reforzar. Totalmente, hay que tener precaución, queremos tener cifras positivas para estas fiestas patrias. Muchísimas gracias por esta entrevista y también el llamado tan importante que se le hace a la ciudadanía. Muchas gracias a ti. Que esté muy bien. Gracias. Ahora.